opinión sí importa. El día de hoy hablaremos sobre las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en la educación. Y para ello nos acompaña Emanuel Rodas de la rama de psicología y Hermes Godoy de la rama de la docencia. Ambos son practicantes de su carrera, práctica profesional, pero eso no les quita el mérito de que han adquirido experiencia y conocimiento a lo largo de estos años. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, para empezar, quiero que primero Emanuel nos cuente qué es la inteligencia artificial desde el ámbito de la psicología. La inteligencia artificial ha venido a facilitarnos lo que es muchas tareas domésticas, y no solamente eso, sino que es del área profesional, incluso lo que es lo académico. Creo que diría que la inteligencia artificial ha venido a ser el mejor amigo de muchos estudiantes. Danilo. Es curioso porque desde mi punto de vista, pues, en el área de la docencia, pues, se ve el cómo la inteligencia artificial vino a chocar de golpe, ¿verdad? Por ejemplo, se da la ocasión de que revisamos tareas y revisamos, si tenemos 100 estudiantes, la misma tarea 100 veces. Entonces, es justamente eso, ¿verdad? Una herramienta de doble filo que, pues, realmente, pues, estamos en el proceso de aprender a utilizar. Desde su punto de vista psicológico, ¿cómo puede afectar el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo emocional de la persona? Como bien lo decía Danilo, eso puede afectar el proceso de aprendizaje del estudiante. Porque seamos honestos, creo que los estudiantes, en lugar de decirle a la inteligencia artificial que nos enseñe a hacer un ensayo, le pedimos directamente que haga el ensayo. Y eso puede afectar mucho lo que es el desarrollo del aprendizaje del estudiante, porque no usa sus capacidades cognitivas que tiene en sí mismo, sino que depende más de lo que es la inteligencia artificial. Y eso puede afectarlo tanto emocionalmente como intelectualmente. ¿Ha tenido experiencia utilizando las herramientas de la IA en su labor docente? Sí, hay inteligencias artificiales que nos ayudan a elaborar imágenes. Entonces, muchas veces, pues, en el ámbito ya como maestro se ve la necesidad y se nota las diferentes formas de aprendizaje que tienen los estudiantes. No todos van a aprender a través de la escritura o a través de la escucha, sino también visualmente. Entonces, el crear imágenes muy relacionadas con el tema que yo estoy impartiendo ha sido de gran ayuda para mis mismos estudiantes. Ahora una pregunta para ambos. ¿Creen que esta herramienta de inteligencia artificial puede reemplazar su labor? Manuel. Creo que no. La inteligencia artificial, si bien tiene vasta información, tiene mucha información, creo que no reemplaza lo que son los conocimientos empíricos de cada profesional. Creo que más que un consejo que te pueda dar un profesional personalmente de su experiencia, perdón, no reemplaza lo que es el conocimiento de una inteligencia artificial. Danilo. La misma opinión. En verdad que pues el conocer a un estudiante es una habilidad humana, ¿verdad? Entonces la inteligencia artificial no va a tener ese contacto con el estudiante, no lo va a terminar de conocer, somos seres humanos y cada uno es distinto. Y el hecho de que el docente justamente sea un ser humano, tiene ese contacto directo con el estudiante para poder pues comprender los procesos por los cuales está atravesando y asimismo el proceso de aprendizaje no se ve afectado. Ok. Para Emanuel, la pregunta es si la inteligencia artificial puede influir en el autoestima o en la emoción de las personas o del mismo estudiante. Claro que sí. Te pongo un ejemplo: cuando una persona va a un examen y se presenta ante una pregunta que no tiene la capacidad de responderla por sí mismo. Lo que hacemos, creo que comúnmente, como les decía al principio, la inteligencia artificial puede ser el mejor amigo del estudiante, porque si no entiendo, acudo rápidamente a la inteligencia artificial. Pero en un examen donde implícitamente se nos es prohibido utilizar el celular o la inteligencia artificial, nos vemos ante un problema: ¿cómo respondo a esto? Y la gente hoy en día no está utilizando lo que es su pensamiento crítico, sino que depende más de la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, si el estudiante está ante un examen y no puede responder ante una pregunta, su autoestima se ve completamente expuesta, porque no sabe responder esto, entonces se siente un poco inútil, podría decirlo. Entonces sí puede afectar la motivación y la emoción del estudiante. Y en la área de docencia, ¿usted cree que esta inteligencia artificial puede mejorar dentro de la evaluación a los estudiantes o como docente? Al momento de evaluarlo como tal, no, ¿verdad? Porque pues como ya comentaba anteriormente, hay factores los cuales influyen y que el docente toma en cuenta.
Sin embargo, sí puede ser una herramienta para ampliar nuestras metodologías. Es decir, yo tengo conocimiento esta y esta metodología y yo las aplico en el salón de clases. Entonces la inteligencia artificial puede ser una herramienta justamente para el docente para poder ampliar esas metodologías y que así los estudiantes aprendan de mejor forma. Una pregunta para ambos, empezando por Emanuel. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial está transformando la relación entre estudiantes y el proceso de educación? Como te lo mencionaba hace unas preguntas atrás, el estudiante está dependiendo mucho de lo que es la inteligencia artificial. Y como él bien dice, es un arma de doble filo. La podemos utilizar para apoyarnos en nuestro proceso de aprendizaje o bien para que la inteligencia artificial piense por nosotros, lo cual eso podría afectar lo que es el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, por lo tanto, diría que esta relación debe utilizarse de una manera equilibrada. No abusar de la inteligencia artificial para que piense por nosotros, sino que sea un apoyo para aprender a pensar más. Es justamente, se ve hasta la relación que hay entre la psicología y la docencia, porque es que se ve bastante eso en clase, como decía anteriormente. La inteligencia artificial vino a pegar de golpe en cuanto a la docencia, porque es que pasamos de que el estudiante a través de los errores también podría encontrar aprendizaje. Ahora el estudiante le tiene miedo a cometer errores y él justamente piensa eso, o sea, si la inteligencia artificial ya me da la respuesta, entonces así aseguro mis puntos. Así yo aseguro mi camino para tener una buena nota. Pero ya al momento de encontrarse con un examen se ve o se enfrenta ya a algo que no estuvo acostumbrado en todo el parcial, ¿verdad? Que era la ayuda justamente de la inteligencia artificial. Entonces se le está dando ese mal uso, justamente, de que ellos están viendo la inteligencia artificial como un baúl de respuestas y no como algo que le puede aportar a su entendimiento sobre el tema que esté estudiando. Bien, para Emanuel la pregunta es, ¿qué impacto tiene la IA en las habilidades sociales al reducir la interacción humana? Creo que como seres humanos fuimos creados, si lo ves desde un punto de vista creacionista, para interactuar con las personas. Incluso se han realizado muchos estudios que han visto defectos de la persona al momento de interactuar con otras personas, debido desde la pandemia, porque estamos tan virtualizados que nos acostumbramos a eso, que relacionarnos con otras personas se ha visto complicado. Y un estudio demostraba que hay distintas síntomas, podemos decirlo, de una persona. Encontramos que hay una reducción del desarrollo de habilidades básicas. Hay menor práctica de habilidades interpersonales como la empatía, solucionar conflictos. Hay más aislamiento social. Aunque la tecnología puede conectarnos como personas, la calidad de interacción con la interacción suele ser superficial. No hay una conexión real, sino una conexión más artificial. ¿Cómo afecta la IA la autonomía del docente en el aula? La inteligencia artificial, si bien ha sido una herramienta que está siendo bien y mal utilizada por los estudiantes, también por los docentes, ¿verdad? Porque pues justamente el docente ve la inteligencia artificial probablemente como la que me va a facilitar el trabajo y para mal, es decir, lo hace dependiente de. Y sabemos que la docencia justamente ayuda al docente, o sea, el conectar con el estudiante, somos seres sociales, tenemos que aprender a socializar como tal y es parte de nuestra naturaleza. Y si nos acomodamos o dependemos de la inteligencia artificial, perdemos ese contacto directo con el estudiante. Okay. Una pregunta para ambos, siempre empezando por Emanuel, ¿qué papel juega la ética en la implementación de la IA de forma en informes educativos? Como bien lo decía Danilo, creo que se presentan muchas copias, ¿no? Mucho plagio dentro de lo que son las tareas. Y creo que ahí entra la ética de lo que es la honestidad intelectual. Muchas veces solo hacemos copy-paste con alguna tarea, ni siquiera revisamos lo que estamos copiando ni lo que estamos realizando. Y eso puede llegar a afectar lo que es la investigación. No hay una ética, sino solo copiar y pegar. Es lo que más hace el estudiante. Y del lado de la docencia, ¿qué nos puede comentar? También eso, en verdad que pues se ve como la inteligencia artificial está como queriendo tomar ese puesto humano y eso es la inteligencia artificial, la imitación de la inteligencia humana, por eso es la inteligencia artificial. Entonces es importante que como nosotros como docentes enseñemos no solo contenidos a los estudiantes, sino también valores,
que a pesar de que se ven en casa, se refuerzan en cualquier centro educativo también, porque es justamente ahí donde nosotros también vemos qué valores tienen nuestros estudiantes y qué valores debemos nosotros también implementar para ser ejemplo para ellos. Así que si nosotros estamos abusando de la inteligencia artificial como docentes, no podemos exigirle a un estudiante que también no abuse de la inteligencia artificial, porque ahí simplemente está decayendo la inteligencia humana. En el lado de la docencia, ¿qué riesgos puede tener un estudiante al depender o al abusar la IA? El hecho de que puede depender, o sea, como se le hace fácil el trabajo, entonces el estudiante entra en un modo de que, ok, tengo que hacer esta asignación, probablemente tengo más cosas que hacer, tal vez tengo proyectos, tal vez se me acerca una competencia de parte del colegio, entonces el estudiante está pensando, tengo mucho que hacer. ¿Qué hago yo entonces como para salir de esto ya? Entonces justamente acude a la inteligencia artificial, tiene respuestas rápidas, sale de su compromiso de las asignaciones rápido, entonces él se siente cómodo, él es como que haya encontrado un tesoro, es decir, de que tengo mis puntos, no hay errores en mi tarea, siente que esa inteligencia artificial es parte de él ya y pues al momento de afrontarse a un examen, a una prueba, sea en la institución, incluso sea ya a futuro cuando le toque pues querer ampliar sus estudios ya en la educación superior, pues se va a encontrar con el hecho de que esa inteligencia artificial nunca formó parte de él, fue justamente una inteligencia artificial, no parte de su inteligencia, entonces él lo que hace es detener, ¿verdad? Su proceso de aprendizaje creyendo que está haciendo lo correcto, o sea, porque como él obtuvo todos sus puntos en la asignación, entonces él cree que logró el objetivo, cuando en verdad el objetivo más que una calificación es el aprendizaje que hay dentro del estudiante y que al momento de él hacer exposiciones o presentaciones y demás, eso se da a demostrar. Entonces, ese es el riesgo más grande que puede enfrentar un estudiante, el depender de la inteligencia artificial y el no estar consciente de eso. El creer que la inteligencia artificial la está usando de la forma correcta cuando en realidad le está dando el peor uso que puede darle. En el ámbito de la psicología, cuando ya existe esta herramienta, cuando esta herramienta viene desde chiquito, desde el kinder, ¿cómo afecta su inteligencia, ¿verdad? O su ámbito educativo desde niño? Es que claro, ahí es muy importante porque cuando el niño empieza a generar dependencia de lo que es la tecnología, el niño está atrofiando todos sus desarrollos, porque desde que está la niñez y la adolescencia se está formando y desarrollando lo que es la corteza prefrontal, que esa corteza es la que nos lleva a tomar decisiones, a pensar más críticamente. Pero como bien lo dice él, si utilizamos la IA como una herramienta para facilitar todo, dejamos de utilizar nuestras neuronas y podemos llegar ahí a un deterioro cognitivo, pérdidas de memoria, no tenemos memoria a largo plazo, perdemos la memoria de trabajo. Incluso los niños pueden tener afectaciones a lo que es el momento de prestar atención. Pierden la atención inmediatamente por el mismo abuso de lo que puede ser de la tecnología o la inteligencia artificial. Desde el ámbito de la docencia, en su caso, ¿verdad, Danilo? ¿Cómo puede ayudarse a sí mismo utilizando esta herramienta? Aquí la tarea que está tanto para cualquier persona, ¿verdad?, que utilice la inteligencia artificial, es aprender a utilizarla, ¿verdad? Porque se le está dando mal uso. O sea, es el momento lo más innovador, entonces los usos que le están dando son los mm, menos recomendados o los más incorrectos. Entonces hay que aprender a utilizarla, hay que verla como anteriormente decía, no como un baúl de respuestas, sino como un baúl para mi aprendizaje, como ese tesoro que me va a ayudar a comprender lo que no entendí. Desde el punto de vista de un estudiante, perfectamente puede ser el hecho de que no comprendí muy bien el tema, se me está complicando este tema o este tema se me hizo interesante, entonces la inteligencia artificial me puede ayudar a ampliar mis conocimientos sobre este tema o me puede ayudar a entender el tema que no estoy comprendiendo. Entonces, independientemente de la situación del estudiante, ¿verdad? Él puede utilizar o para comprender el tema o para incluso ampliar ese conocimiento, ¿verdad? Porque
nosotros también en su momento fuimos estudiantes y siempre nos encontramos con temas que se nos hacen hasta curiosos y hasta que nos quedamos como con esas ansias de querer ampliar ese conocimiento. Y como docente incluso también se da el caso de que queremos enseñar más sobre el tema, ya bien sea porque se da el caso que es necesario o porque también se nos hace de interés o porque vemos que el estudiante está muy interesado en el tema, queremos enseñar más y hay horarios con los cuales debemos de cumplir. Y pues se nos corta el hecho de querer enseñar más. Claro que todo depende de una buena planificación de la clase y demás, pero aún así cuando queremos darle como que aportar ese granito de arena más, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar con eso, ¿verdad? Pero es de darle ese buen uso, es de saber utilizar la inteligencia artificial, no verla como esas respuestas fáciles que puedo obtener, sino como el aprendizaje fácil que puedo obtener hoy en día. Nos puede comentar si en algún caso, ¿verdad? Que en su aula ha tenido esa experiencia que dos estudiantes o más tengan tareas parecidas al usar IA. Sí, el ejemplo que daba anteriormente justamente me sucedió. Yo tengo en este momento 125 estudiantes, tengo 5 secciones y dos de esas 5 secciones son de noveno grado. Y yo dejé una tarea sobre condicionales, que es un tema que se discute en el área de inglés en un nivel A2 y pues resulta que la asignación era la misma, o sea, repetidamente. Y era como que yo leía cada oración, yo con toda la disposición de dar un feedback, que eso es una retroalimentación. O sea, cuando el estudiante hace un error, muchas veces nosotros tenemos dos tipos de evaluación, ¿verdad? Que es la sumativa y la formativa. La sumativa es cuando vamos dando puntos y la formativa es aquella retroalimentación que le damos al estudiante sin bajarle puntos. Entonces, al chequear una tarea yo, busco eso, o sea, corregir sus errores y que a través de esos errores el estudiante los lea, los note y diga, ok, cometí este error, voy a tratar de no volverlo a cometer, o al momento de hacer el examen sea como que casi cometo el mismo error que cometí en mi tarea, ahora ya es momento de corregirme. Entonces, revisé la misma tarea 1000 veces, o sea, y era como que ni siquiera podía dar una retroalimentación, ¿verdad? Porque era exactamente la misma tarea, no tenía errores. Entonces, y es ahí donde se cumple el hecho de que una nota no refleja el conocimiento de un estudiante, el conocimiento realmente es inmedible, porque ellos podían obtener sus 5 puntos de la tarea porque su tarea estaba sin errores, pero a la vez mi inteligencia como ser humano me hizo saber de que sin preguntarle a un estudiante yo sabía que eso lo habían hecho con inteligencia artificial por la repetición de oraciones que eran exactamente las mismas y mismas en todas las tareas. Bien, para ir concluyendo, pues primeramente quiero que el psicólogo, bueno, mi próximo psicólogo nos comente qué podemos hacer o qué puede hacer un docente o estudiante para usar esta herramienta de manera sana, ¿verdad? Debemos aprender a utilizar la inteligencia artificial de manera equilibrada, porque como bien lo decía Danilo, es un arma de doble filo. Es como un cuchillo. El cuchillo fue creado meramente para cortar alimentos, pero también se puede utilizar como un arma para herir a alguien o, al peor de los casos, para matar a alguien. Pero la pregunta es, ¿quién es el responsable de esto? ¿El que creó el cuchillo mismo, o quién utiliza el cuchillo? En ese sentido, podemos decir que la inteligencia artificial es igual. Depende de nosotros cómo la utilizamos, si para nuestro beneficio cognitivo o solamente para aprobar una clase, como bien lo dice Danilo, para facilitar las cosas. Lastimosamente, nosotros vivimos en una generación que quiere utilizar más el celular que su propio cerebro. Y esto puede llegar a afectarnos tanto cognitivamente, porque cuando nosotros estamos aprendiendo algo, nuevas neuronas se están creando en nuestro cerebro. Pero si las dejamos de utilizar, estas neuronas empiezan a decaerse, lo que puede llevar a una muerte neuronal. Ahora imagínate las personas que están utilizando más el celular que su propio cerebro, que vamos a tener personas de 30, 40 años con dificultades para relacionarse, para aprender, para prestar atención. Y estas son las futuras generaciones que nosotros estamos teniendo. Entonces debemos de aprender a utilizar la inteligencia artificial de manera equilibrada. Que la inteligencia artificial sea para contribuir a nuestros procesos de aprendizaje, de nuestros procesos de pensamiento, y no solamente para reemplazarlos. ¿De su consejo, docente?
aprender a utilizar la inteligencia artificial y nosotros como docentes ser parte de esa enseñanza. ¿Verdad? Que enseñarles a los estudiantes cuál es el buen uso que le puede dar, porque la inteligencia artificial es una herramienta, o sea, se le puede dar el uso de una herramienta. No es esa facilidad de que me va a dar las respuestas de todo y salgo de mis compromisos, porque cuando nos enfrentemos a la vida real nos vamos a encontrar con situaciones que la inteligencia artificial pues no nos va a ayudar, ¿verdad? Así que ese desarrollo cognitivo, como lo decía el compañero aquí presente, es necesario, ¿verdad? Porque nuestra etapa como estudiantes va a finalizar en algún momento de nuestra vida y nosotros nos vamos a tener que afrontar a la vida real. Entonces, como docentes, enseñarles a los estudiantes cómo se puede utilizar la inteligencia artificial. Porque algo que creo que nos está quedando claro es que la inteligencia artificial llegó y no se va a ir. Entonces, lo mejor que nos queda es enseñarle a esas futuras generaciones cómo usar la inteligencia artificial. El hecho de que en inteligencia artificial pueden encontrar información infinita, que pueden desarrollar habilidades que incluso tal vez no conocían. Y es que, o sea, solo el ámbito académico no es todo, que hay de los pasatiempos de los estudiantes. Ahí también pueden encontrar información. La inteligencia artificial es una fuente de información como tal, entonces lo que queda es enseñarle entonces a esas futuras generaciones cómo utilizarla. El aprendizaje continuo, uno nunca deja de aprender, independientemente de la edad que uno tenga, aunque salgamos de la universidad, nunca uno deja de aprender. Entonces, y no necesariamente porque me voy a ir a estudiar mi maestría, es que en la vida real, cuando nosotros tenemos que entrar al papel de docentes, al papel de un arquitecto, al papel de alguien, de un ingeniero, por ejemplo, independientemente de la carrera, cuando entramos ya a la vida real, entonces nos enfrentamos a situaciones que tenemos que resolver y no tenemos otra opción que resolverlas. Entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que aprender por nosotros mismos. Si no aprovechamos el tiempo de estudio como estudiantes a incrementar ese conocimiento, a llenarnos y nutrirnos de información, entonces ya en la vida real tenemos que seguir en ese proceso y tenemos que llegar a un punto de madurez donde vamos a reconocer que la inteligencia artificial no es más que una arma de doble filo. Alguien que me puede facilitar el camino, pero alguien que también me puede hacer caer en un agujero donde pues voy a tener graves consecuencias. Bien, muchas gracias a ambos, ¿verdad? Gracias por su tiempo y por su valioso conocimiento y opinión. Pues bien, como lo hemos escuchado, la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos, a orientarnos, ¿verdad? Apoyarnos, pero no a hacernos las cosas más fáciles. La inteligencia artificial nos ayuda con la receta, pero no a cocinar la comida. Así que todos sabemos, ¿verdad?, cuáles son las recomendaciones tanto de la área psicológica y de la área de la docencia. Entonces, hasta aquí el segmento de Tu opinión si importa. Se despide Claudia Vaca.